¿Qué es el rotomoldeo? ¿Cuál es su proceso? ¿Qué ventajas tiene? El rotomoldeo se ha convertido en una técnica destacada en la industria, en la fabricación de productos de plástico de gran tamaño y complejidad, duraderos y resistentes. En este video exploraremos en detalle el proceso de rotomoldeo, sus aplicaciones y las ventajas que tiene. Quédate y vamos para allá, amigos. El proceso del rotomoldeo. El moldeo rotacional es una técnica de fabricación que consiste en llenar un molde con polvo de resistencia plástica que puede ser el polietileno. El molde tiene que girar sobre dos ejes perpendiculares como un asador. El molde da vueltas en una rotación biaxial. El molde se va calentando con unos quemadores o mecheros. Debido a la gravedad del plástico, tiene que deslizarse hacia la zona más baja del molde. Mientras el molde gira, el polvo se mueve sobre la superficie caliente del molde. Las partículas se funden formando una pared, una capa de plástico. Cuando todo el polvo se haya disuelto en las paredes del molde, es porque la pieza ya está. Se deja enfriar en el molde y después pues ya está lista para salir, para extraer la pieza del molde. Este proceso es conocido por producir piezas duraderas y sin juntas, que resisten impactos y tensiones. Es un proceso de baja presión que minimiza las tensiones internas de la pieza y propicia que sean menos propensas a deformarse o agrietarse. ¿Qué productos se pueden fabricar con esta técnica del rotomoldeo? Pues contenedores de basura, tanques para almacenar sustancias químicas, depósitos de combustible, tinacos para el hogar y también industriales, lanchas, kayaks, juguetes, asientos, etcétera, etcétera. O sea, son muchos productos los que se pueden hacer con el rotomoldeo. Y también pues algunos diseños especiales que no se pueden hacer con otras técnicas. Los moldes para el rotomoldeo. Los moldes deben de ser resistentes ya que se estarán calentando y enfriando en cada ciclo. La mayoría de los moldes grandes se fabrican con diferentes láminas de metal que se unen para formar el molde, que pueden ser atornillados o soldados. Los moldes pues también pueden ser de una sola pieza, que pueden ser del tamaño pues del horno utilizado para la fundición de los metales, como el aluminio. Se pueden fabricar igual moldes muy grandes, pues combinando las piezas de la fundición dependiendo pues los tamaños. Vamos con los diferentes tipos de moldes, los diferentes tipos de materiales. Los moldes de acero inoxidable tienen gran resistencia mecánica y a la deformación. Son durables y muy resistentes, ideales para productos grandes o complejos. Moldes de chapa metálica. Se utilizan principalmente para piezas muy grandes. Son fáciles de fabricar ya que tienen diferentes secciones los moldes y solamente se necesitan soldar. Entonces son moldes pues muy grandes. Por ejemplo, pues para los tinacos de agua son perfectos. Moldes de aluminio son ligeros y fáciles de manejar. Buena conductividad térmica, favoreciendo la distribución uniforme del calor. Son de aluminio fundido, que se pueden hacer muy buenos diseños
con este material, ya que el aluminio pues es muy versátil. Permite la incorporación de detalles complejos y texturas. Moldes de diferentes aleaciones, por ejemplo, pueden ser el cobre berilio, el níquel, el bronce, que se pueden hacer con un alto nivel de detalle. Sí, estos moldes van a ser más caros, pero van a tener una mejor conducción térmica. Textura en las piezas moldeadas. Las piezas también pueden salir con una cierta textura. La textura de la superficie proviene directamente del molde, dependiendo del tratamiento que se le dé a la superficie del molde, lo que permite acabados suaves, con brillo o mates. Puede tener un recubrimiento interior con teflón que garantice una vida útil sin corrosión y un fácil desmolde. O sea, el teflón nos ayuda a poder sacar más fácil la pieza. La textura de los moldes pues va a depender pues del diseño, de lo que nosotros estemos fabricando. Esa textura pues se tiene que hacer en el molde. Va a depender del acabado que queremos nosotros en nuestra pieza. Radios de salida. El ángulo de desmoldeo es una consideración vital. El ángulo óptimo facilita la extracción de la pieza moldeada, evitando la deformación o daño de la pieza. La mejor son salidas en B. Las piezas son más fácil sacarlas. Cuando tenemos una pieza muy cuadrada, pues va a costar trabajo extraerla del molde y vamos a necesitar desmoldantes para poder sacarla. Cuando las piezas están curvas o en forma B, pues es más fácil extraer las piezas del molde. Por lo tanto, pues es muy importante el diseño que tengamos en nuestra pieza. Contracciones de la pieza. Las contracciones pueden ir del 3 al 4% del tamaño de la pieza. Depende también del tipo de material que se esté usando. Los plásticos semicristalinos se contraen más porque las cadenas moleculares se acomodan más estrechas. Los polímeros amorfos, sus moléculas están desordenadas. Entre más grande y gruesa la pieza, pues va a contraer más. Tenemos que tener en cuenta las contracciones que va a tener el material cuando diseñamos el molde. Sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos los tinacos o garrafones grandes de depósitos de agua, pues que van a llevar una tapa arriba. Esa tapa pues debe de embonar perfectamente en nuestro contenedor. Entonces para ello tenemos que tener muy bien en cuenta las contracciones que vamos a tener en nuestras piezas. Proceso de rotomoldeo. El ciclo. Un solo ciclo suele tardar entre 40 y 60 minutos, dependiendo del tamaño y la complejidad de la pieza. El proceso es bastante lento en comparación con otros procesos de alta presión. Muchas máquinas giran los moldes a unas 8 revoluciones por minuto y pueden tardar hasta 2 horas en completarse. Los parámetros críticos del proceso de moldeo rotacional son el tiempo de calentamiento, la rotación y la velocidad de enfriamiento. Estos ajustes determinan las propiedades mecánicas y la calidad dimensional de las piezas a producir. La preparación del material. Cargar el material en el molde es cuando el polvo se tiene que vaciar en el molde según las especificaciones del producto. Puede ser necesario una pigmentadora para revolver el material previamente. También se pueden mezclar aditivos como colorantes, estabilizadores UV,
rellenos y modificadores de impacto que garantizan que el producto final cumpla con las especificaciones. El polvo preparado se pesa con precisión y se carga en un molde hueco recubierto con un agente desmoldante que luego se cierra de forma segura. Este se cierra con abrazaderas y se transporta al horno. Tenemos que tener en cuenta el peso de la resina que estamos rotomoldeando. Entre más grande la pieza, pues más material tenemos que ponerle a nuestro molde. Para ello necesitamos saber exactamente el peso que va a llevar nuestra pieza para que esa cantidad de material es la que vamos a depositar en el molde. Tomando en cuenta pues si lleva aditivos o lleva algún otro material. Por ejemplo, el color, pues ya se puede comprar la resina con el color que nosotros queremos. Si la resina es virgen, pues tenemos que añadirle el color que puede ser en pigmento, o sea, en polvo. Y debe de ser, pues, especial para rotomoldeo. O sea, nosotros podemos colorear nuestra resina. Para ello necesitamos revolverlo, pues, en una pigmentadora para que el material quede del color que nosotros estamos aplicando. El espesor de la pieza moldeada. Es posible que la pieza rotomoldeada tenga diferentes espesores. Las esquinas o los huecos en el molde suelen ser más gruesas, porque el polvo se acumula más en estas zonas. Las partes lisas son más delgadas porque el polvo patina y se cae. Si queremos más espesor de pared en un área, hay que aumentar la temperatura en esa zona. Los espesores pueden ser desde 1 milímetro hasta 5 centímetros. Un tinaco para agua puede ir desde 5.5 milímetros en adelante. Para variar el espesor de una pieza, se controla la velocidad de giro de cada eje. Si se quiere dejar un espesor mayor en una zona, se gira a menor velocidad del eje. Si se quiere depositar menos material en esta zona, el eje principal pues se gira más rápido. Las capas en las piezas de rotomoldeo. Se pueden obtener productos con doble, triple capa o hay veces hasta 4, con materiales espumados también. Por ejemplo, un tanque séptico de los que van subterráneos, pues puede tener hasta 3 capas para que sean más resistentes. Un tanque normal de agua, pues puede tener 1 o 2 capas. O sea, eso ya va a depender de nuestro producto. Si lo queremos muy resistente o lo queremos normal. Pero en el rotomoldeo se utiliza mucho con diferentes capas. A veces la capa exterior pues tiene un color. La capa intermedia puede ser de espumado o de material reciclado. Y la capa interior ya es de otro color y puede ser con aditivos, como los antibacteriales. O sea, las capas pueden ser de diferentes materiales y de diferente color. El rotomoldeo por flama abierta. El calentamiento se realiza por mecheros que rodean al molde al aire libre, lo cual la mayor parte del calor se disipa al medio ambiente. Por otro lado, estas máquinas no pueden hacer giros biaxiales al mismo tiempo. Están sometidos a realizar giros de 360 grados y el siguiente giro lo tienen que hacer aproximadamente a 45 grados. Razones por las cuales pues, no se pueden realizar piezas completas por el método de la llama abierta. Si ustedes ven, por ejemplo, los tinacos para el agua que son redondos, los mecheros pues están en un solo lugar y el tambo pues va dando vueltas en ese mismo punto. Si tuviéramos una pieza de diferente forma, pues va a ser difícil que llegue al punto donde están los mecheros.
ya que los mecheros son los que calientan el molde. Entonces, entre más cercas estén del molde, pues lo van a calentar más rápido y va a ser mejor. Si están más alejados del molde, pues le va a costar trabajo a la resina fundirse. Por eso es que esta técnica de rotomoldeo de flama abierta se utiliza muchísimo para piezas redondas y grandes. Sí, en algunas partes se va a tener que calentar la pieza con un soplete a mano, porque los mecheros pues no llegan a esas zonas. Hay que improvisar de alguna forma. Por ejemplo, el polietileno blanco pulverizado se calienta el molde a 180 o 200 grados centígrados. Se calienta más en las partes gruesas y se checa la temperatura con una pistola de calor. Ya que esta técnica de flama abierta, pues no sabemos bien qué temperatura tiene el molde o la resina. Entonces, continuamente hay que estar checando la temperatura del molde con una pistola de calor, y si el molde lo tenemos destapado, pues podemos ver con una lámpara si la resina se está fundiendo, si le falta o si ya se pasó, o si vemos el fondo, pues todavía tiene partes donde la resina no se ha pegado, no se ha fundido. En este proceso de flama abierta, pues se tiene que estar revisando y checando el proceso manualmente. Y cuando tenemos que dejar pues de decalentar el molde para ponerlo a enfriar. Hasta aquí el video, amigos. El proceso de rotomoldeo es algo impresionante. Que no nos espante que los ciclos son muy largos. Debemos de ver los resultados. Piezas muy grandes con espesores muy gruesos. Que en otros procesos sería muy difícil compararnos con el rotomoldeo. No te pierdas los próximos videos. Todavía seguiremos con este tema. Lo vamos a ir ampliando. Suscríbete a mi canal. Si tienes algún comentario, pues déjamelo. Toca la campanita para que no te pierdas de toda esta información que voy a estar subiendo. Muchas gracias y saludos a todos. Suscríbete a mi canal.